Después de 15 años, pues sigo sintiendo mucha pena y mucho dolor, porque esto es solo pensable en España. En otro país de Europa, en otro país civilizado, la casa de Vicente Aleixandre ya estaría salvada, sería fundación y sería museo. Pero lamentablemente tenemos unos políticos que no nos merecemos, tanto en el Ministerio de Cultura, en la Comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid, que no hacen nada por salvar esta casa que es símbolo de la poesía española del siglo XX y un referente indiscutible en la historia de la literatura europea. Vicente recibía a todo el mundo. Yo recuerdo que cuando venía de Roma, yo conocí Roma antes que en Madrid, yo soy granadino. Y entonces en Roma estuve hablando con Rafael Alberti y me dio recuerdos para Vicente, porque yo le dije que venía a Madrid. Lo llamé y me recibió como si me conociera de toda la vida. La casa, para los que la vimos cuando vivía Aleixandre, cuando estaba habitada, cuando estaba amueblada, cuando tenía sus libros. Tampoco es que Aleixandre tuviera una gran biblioteca porque la había perdido en la guerra, pero cuando, digamos, tenía el sabor de Vicente, era muy entrañable ir allí, los que hemos ido muchos años, tardes y tardes, a pasar la tarde con él, charlando, eso era enormemente entrañable. Ahora, claro, ha pasado mucho tiempo y yo no sé qué se podría hacer ya en esa casa. Han pasado 25 años desde que Vicente Aleixandre, padre y padrino de seguramente la mejor poesía escrita en castellano durante el pasado siglo, falleciese, y algunos años más desde que la madrileña calle de Belintonia, en la que habitó durante la mayor parte de su vida, pasase a denominarse de manera oficial como de Vicente Aleixandre. Vicente Aleixandre llegaría a esta casa en la simbólica fecha de 1927, con la edad de 29 años, pues este sevillano de nacimiento eligió, como lo hicieran Federico García Lorca o Dámaso Alonso, otra fecha aún más simbólica, si cabe, para venir al mundo, la de 1898. Hijo tanto del matrimonio de Cirilo Aleixandre y de Elvira Merlo como del desastre colonial finisecular, su familia se traslada pronto a Málaga, donde su infancia transcurre feliz y a donde su poesía recurrirá de manera periódica para revivir la luz de unos días que el poeta tendrá la oportunidad de convertir con el paso de los años en su particular e inexpugnable patria. Ciudad del paraíso. Siempre te ven mis ojos, ciudad de mis días marinos. Colgada del imponente monte, apenas detenida en tu vertical caída a las ondas azules, pareces reinar bajo el cielo, sobre las aguas, intermedia en los aires, como si una mano dichosa te hubiera retenido un momento de gloria antes de hundirte para siempre en las olas amantes. En 1909, coincidiendo con la conmoción del país ante los sucesos acaecidos durante la Semana Trágica de Barcelona, llega a Madrid un jovencísimo Vicente Aleixandre. Pero no será tras finalizar el bachillerato cuando experimente sus primeros contactos con la literatura, gracias a su amistad con Dámaso Alonso, junto al que comienza a acercarse a todos aquellos individuos que por aquel entonces y sin saberlo configuraban la fórmula generacional más brillante acontecida en el país desde el Siglo de Oro. Un gran amigo mío denominó a esa generación, que es José Luis Cano, denominó a esa generación la generación de la amistad. Y no cabe duda que la generación del 27 es la generación de la amistad, aunque también es cierto que hubo ciertos desacuerdos emotivos entre algunos poetas de la generación, como con Luis Cernuda, que tenía un carácter especial y demás. Pero superada esas pequeñas, digamos, debilidades humanas, no cabe duda que hubo una buena relación de Vicente Aleixandre con todos y cada uno de los miembros de la generación del 27. Hay que recordar que su primer poemario, Ámbito, lo publican Emilio Prados y Manuel Altola Aguirre en el año 28. Ya antes Vicente Aleixandre había conocido en su infancia en Málaga a Emilio Prados, compañero de generación, y a Manuel Altola Aguirre. En 1922, una artritis infecciosa lo inmoviliza durante algunos meses. La crisis de salud que le acompañará durante el resto de su vida reduce su movilidad, lo que hace que sus salidas de casa sean cada vez menos frecuentes. La crisis se torna pronto espiritual.
En 1925, una nefritis tuberculosa le cierra definitivamente la puerta a una prometedora carrera como letrado economista, abriendo sin embargo de par en par la que le conduciría a la poesía. Esta casa no representase lo que representa si Vicente no hubiera pasado gran parte de su vida o la mayor parte de su vida en ella. Vicente Aleixandre llega a Madrid en 1909, pero viene a esta casa en 1927, en un año además mágico dentro de la historia de la poesía española, porque está en los albores de la llamada generación del 27. En el año 27 conoce también a su gran amigo Federico García Lorca en el estreno de Mariana Pineda. En el año 28 ya conoce a Luis Cernuda, luego a Pablo Neruda, a Miguel Hernández, a todos esos grandes poetas que, como he dicho antes, pues vivieron momentos memorables entre estos muros. Probablemente si Vicente Aleixandre hubiera tenido otra salud, hubiera salido más. Por eso esta casa es importante, porque han venido todos aquí, necesariamente han tenido que venir todos aquí a ver a Vicente Aleixandre. El advenimiento de la Segunda República supone para toda la generación del 27 la respuesta a sus anhelos de progreso y de libertad. El grupo se conecta de manera política y por fin abiertamente moral con el resto de Europa. El 14 de abril de 1931, Aleixandre acude con Cernuda a la Puerta del Sol para celebrar junto al pueblo de Madrid la proclamación de la República. De ese acto emocionante para ellos, surge luego muy tarde un poema que está incluido en Historia del Corazón, que dice: hermoso es, hermosamente humilde y confiante, vivificador y profundo, sentirse bajo el sol, entre los demás, impelido, conducido, llevado, rumorosamente arrastrado. Es el poema que cuenta cómo la gente de Madrid va acudiendo para esas arterias que confluyen en Sol a la proclamación de la República. Son los dos únicos poetas del 27 que ven en directo la proclamación de la República. Aunque todos, quizá Gerardo Diego, pero todo el 27 era republicano, porque tenían ese fundamento, no político exactamente, político también, claro, que venía de la institución, de la residencia y de toda su formación. Aleixandre ya ha publicado por aquel entonces Ámbito, su primer libro de poemas. Pronto llegarán Espadas como labios y su celebradísimo La destrucción o el amor, que irreversiblemente le harán entrar en connivencia confesa con el movimiento surrealista, con el que por aquel entonces también coqueteaban poetas como Cernuda o Federico García Lorca. En el caso de Aleixandre, porque los otros, bueno, Lorca porque lo mataron, es difícil que Lorca hubiera seguido siendo surrealista, lo fue únicamente en alguna obra de teatro, en El Público y en Poeta en Nueva York. Cernuda dejó el surrealismo. Es verdad que el que fue un surrealista o un superrealista, para decirlo a su modo, un superrealista más continuo fue Aleixandre, eso sí es verdad. Es decir, Aleixandre mantuvo una cierta tradición surrealista pues durante prácticamente toda su poesía, con más o menos fuerza. Había momentos en que es menos surrealista o menos superrealista que en otros, pero el superrealismo es un poco la base de prácticamente toda su poesía, ¿no? La guerra civil subvierte la historia y su desenlace niega groseramente el destino al que un pueblo entero, de la mano de sus artistas e intelectuales, se había encomendado. Las noticias llegan con cuentagotas. Primero, el fusilamiento de Lorca, la muerte de Machado después, la diáspora de los amigos, la caída de Madrid. Uno de los últimos coletazos del conflicto del que tendrá conocimiento Aleixandre será el fallecimiento en prisión de Miguel Hernández, a quien su compromiso con la República lo llevaría a enrolarse durante la guerra en las milicias antifascistas. Miguel ve un día en un escaparate de una librería de Madrid La destrucción o el amor, que es un libro clave, y le pone una carta pidiéndole que se lo regalara porque él no tenía dinero para comprarlo. Y Vicente le regala eso, le regala el libro y nace una amistad entrañable. Miguel Hernández le quiso mucho a Vicente y Vicente le quiso mucho a Miguel Hernández,
incluso aunque eso le costara ciertos malestares con Lorca, porque Lorca, por ejemplo, no tenía ninguna simpatía por Miguel Hernández, eso la gente lo sabe poco, pero Lorca tenía ninguna simpatía, no sé por qué, por Miguel Hernández. Eso me lo contaba Vicente. Vicente sí tuvo mucha simpatía por Miguel Hernández, de hecho Miguel Hernández le dedicó Vientos del Pueblo, su libro más característico de la guerra, y luego Vicente fue él el que le llevó, porque la casa de Vicente en ruinas estaba muy cercana al frente, ahí no podía ir cualquiera, tenían que ir con un permiso, y fue Miguel Hernández, que naturalmente estaba muy metido entre los milicianos, entre la gente del Partido Comunista, que eran los que llevaban un poco la batuta de todo eso, es Miguel Hernández el que le consigue un permiso para que Vicente vaya a las ruinas de su casa a salvar lo que pueda, es decir, a llevarse algunos libros. Y el propio Miguel Hernández le acompaña en esa visita y ahí Vicente logró rescatar algunos, muy poquitos libros de lo que había sido su biblioteca. La casa había sido, como frente de guerra, pues estaba sin techo, estaba sin nada, y había un ejemplar de El llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías. Ese ejemplar tenía la pisada de un soldado, los clavos de la bota, lo que sea, yo como he estado en la mili no lo sé, pues estaba allí. Fue de las pocas cosas que él recuperó. Los primeros años de la posguerra conducen a Alexandre a la que se conoce como etapa de exilio interior. El poeta responderá a la hostilidad de su entorno con la publicación de Sombra del Paraíso, obra con la que alcanza el paroxismo de la metáfora surrealista, de una imaginería visionaria que apela obstinadamente a la grandiosidad del universo y a las fuerzas telúricas que lo rigen. Vicente lo que hizo fue no tener nada que ver con el mundo oficial del franquismo. Él estuvo, digamos, condenado al silencio durante los primeros años de la posguerra, luego ya no, pero él nunca quiso tener nada que ver con el franquismo y entonces, como estaba enfermo y no podía salir, y él además se valía muy bien de ese truco de la enfermedad para no ir a nada, para estar en su casa, pues aquello se convirtió primero en que Vicente era el representante de la generación del 27 en España, porque los otros que vivían estaban fuera, la mayoría estaban fuera. Entonces Vicente se convirtió en el representante del 27 y además en el representante, como decirlo, ya he dicho de algún modo, de la poesía más válida, de la poesía más inquieta. Con Historia del Corazón, publicado en 1954, Alexandre, sin renunciar a la temática del amor, medular en toda su obra, da sin embargo un giro en su punto de referencia, del cosmos hacia el hombre, algo que constituye la característica principal de lo que posteriormente se conocerá como su segunda época. Inicia una trayectoria hacia una poesía menos superrealista, una poesía más clara, una poesía más cercana a lo que se estaba haciendo aquí, más cercana al realismo, incluso a veces más cercana al compromiso social, siempre, pero eso sin perder nunca su tono de voz. Es decir, Alexandre mantuvo en ese momento siempre su tono de voz. En Diálogos del Conocimiento vuelve a ser un poeta de tradición superrealista, más hermético, más esteticista y más hondo, porque es ya el libro de un hombre mayor, de un hombre... Cuando se publica ese libro, Alexandre tenía 76 años, entonces pues realmente ya es un libro no de madurez, es un libro de vejez, pero con mucha fuerza y mucho estilo, que él tenía ese estilo personal, muy claramente muy marcado. Alexandre es ya un poeta consagrado y, muy a pesar del régimen, el número 3 de Belintonia sigue atrayendo visitas, convirtiéndose en un lugar de peregrinación para las nuevas generaciones de escritores, en un símbolo de la más sublime de las resistencias, la de la poesía. Pero aquí, por ejemplo, Federico García Lorca leyó por primera vez los sonetos del amor oscuro antes de partir para Granada, ya definitivamente no volvió, no regresó porque lo asesinaron.
Y muchos otros poetas también en la época de la dictadura pasaron por esta casa y dijeron cosas que probablemente solo se podrían decir aquí, en Belintonia 3, ¿no? O sea que esta casa tiene muy buenas vibraciones por todo, porque también ha sido de alguna forma una isla de libertad en una época oscura y difícil de nuestra historia más reciente. Que Vicente Aleixandre representó en la España de la posguerra, y hasta la gente de mi generación, de la generación del 70, representó realmente en España la poesía. O sea, Vicente Aleixandre era la poesía. Importaba menos la influencia directa de su obra, siendo su obra muy importante, pero siendo su obra suya, importaba menos su obra que su persona. Su persona sí tuvo una enorme influencia sobre muchísimos poetas españoles de todas las generaciones de posguerra, incluida la mía, que ya no era de posguerra, la de los años 70, que fuimos muchos de ellos amigos o por lo menos visitantes de Vicente, y la figura de Vicente tenía un halo especial. Él representaba realmente la poesía. Desgraciadamente ya no queda nada, solo quedan las huellas de lo que hubo. Aquí podemos ver pues, la huella que ha dejado la hermosa acuarela que le regaló Eduardo Vicente. Aquí había una especie de sofá donde Vicente, pues, cuando venía algún amigo, pues, le sentaba y charlaba con él. Aquí, por ejemplo, en esta pared estaba la reproducción que le regaló Pedro Salinas del retrato que hizo Velázquez de Góngora. Vicente Aleixandre era un gran admirador de Góngora. Bueno, Vicente Aleixandre y toda la generación del 27. El reconocimiento del Premio Nobel le llega a Aleixandre con 79 años. Cansado y privado prácticamente de la vista, el poeta no puede acudir a la ceremonia de entrega de los galardones, si bien sigue acogiendo con su habitual hospitalidad a todos aquellos que acuden a visitarle. Mi poesía ha sido una compañía continua de mi vida. Ha sido la vocación de vida que en cierto modo la ha justificado. Y esta casa ha estado siempre abierta a la circulación libre de todas las personas que han querido visitarme. El premio Nobel, con su grandeza, ha significado para mí la respuesta simbólica de un mundo completo de lectores. Al premio le sigue una recaída en su frágil estado de salud, de la que ya no se recuperará. Finalmente, en 1984, después de ser hospitalizado, fallece en la clínica Santa Elena, víctima de una serie fatal de complicaciones intestinales. Será un 14 de diciembre, curiosamente coincidiendo con el día en el que falleciera también San Juan de la Cruz, uno de sus poetas favoritos. Hoy, la Casa de la Poesía permanece vacía. Los herederos y la administración siguen sin llegar a un acuerdo, y mientras tanto la memoria de todo lo acontecido entre estos muros libra una batalla desigual contra el abandono y el olvido. Los ecos de algunas de las voces más notables de nuestra literatura amenazan con extinguirse en Belintonia, y aunque cueste creerlo, el cedro que el propio Aleixandre plantara en el patio de la casa en 1927 es el único elemento protegido por la ley en este terreno otrora patrimonio de la poesía. Y eso es intolerable, y eso solo ocurre aquí, desgraciadamente, en España. Si esta casa estuviera en otro país de Europa, la casa ya estaría salvada, tendría fundación, habría museo, pero Belintonia 3, Vicente Aleixandre, parece ser que es un poeta despreciado a la vista de los hechos por estos representantes políticos o estos representantes de la cultura en nuestro país. Él representó durante muchos años, emblematizó lo que podía ser la poesía española. Se puede ser un buen poeta, pero si no eres buena persona, si no eres ético, eso pierde mucho valor. Adiós, adiós, esmeralda, amatista o misterio. Adiós, como una bola enorme, ha llegado el instante, el preciso momento de la desnudez cabeza abajo, cuando los vellos van a pinchar los labios obscenos que saben. Es el instante, el momento de decir la palabra que estalla,
el momento en que los vestidos se convertirán en aves, las ventanas en gritos, las luces en socorro, y ese beso que estaba en el rincón entre dos bocas se convertirá en una espina que dispensará la muerte diciendo: yo os amo.